Hola, soy Matías Arjona y les doy la bienvenida a un nuevo segmento del canal de Devir Latam llamado Devir Talks, en el cual semana a semana tendremos interesantes conversaciones respecto a un tema en particular junto a diversos invitados. Queremos partir con algo que consideramos que es esencial en esta cuarentena, que es entender cómo podemos ayudar a sacar un poco de estrés y ansiedad a las personas más pequeñas del hogar. Y para ese propósito me van a acompañar ahora Sofía Hermosilla, que es psicóloga organizacional, Manuel Canto Carrizo, que es psicólogo clínico especializado en terapias de juego. Entonces, para partir un poco, me gustaría saber cómo están. Ojalá le puedan contar a la gente quiénes son, en qué se especializan y después empezamos a indagar un poquito más en cómo ayudar a los más pequeños. Sofía, por favor. Ya, yo. Bueno, muchas gracias primero por invitarme aquí. Mi nombre es Sofía, soy psicóloga organizacional, como mencionó Matías, pero últimamente me he estado desenvolviendo más en colegios y he estado trabajando con más pequeñitos. Así que eso, me gustaría agradecerles a todos ustedes por estar sintonizándonos y eso. Manuel, cuéntanos un poco, ¿cómo has estado? ¿Quién eres? Hola a todos, gracias por la invitación también. Bueno, soy psicólogo clínico, tengo 10 años de experiencia ya trabajando con niños, adolescentes y familias en general, en diversos contextos, y como tú bien dijiste, el tema de la terapia de juego es bien importante dentro de la misma terapia y de las actividades que se pueden hacer en familia. Por lo tanto, creo que es algo bien interesante que vamos a poder conversar en este espacio. Sí, yo la verdad es que hablaba con ustedes dos por separado y también les decía que este espacio es súper rico, ¿cierto? Porque en el fondo nos permite un poco descubrir o entender qué está pasando y estamos bombardeados de información. Entonces, como es súper difícil establecer cuál es como la información correcta. Entonces, partamos hablando como de temas un poco más generales. Eh, ¿Qué significa o cómo afronta un adolescente, un niño, el tema del encierro? ¿Cómo son como sus capacidades emocionales cuando se somete a este proceso que incluso para los adultos es muy raro? ¿De acuerdo? Claro. Si quieres partir, Manuel. Ya, yo parto. Mira, el tema del encierro es algo que yo creo que nos afecta a todos, tanto a niños, adolescentes y adultos, pero de una forma distinta. En muchas ocasiones los niños y los adolescentes no tienen toda la información o solamente han escuchado algunas cosas, sobre todo ahora con las redes sociales que se malinterpretan mucha información, mucha desinformación de hecho, genera un poco más de estrés, un poco más de miedos, y eso va dando como pie a que se genere estrés, a que se genere un poco de depresión incluso, características de la depresión. Uh-huh. Ahora, el adolescente y el niño en muchas ocasiones no sabe cómo llegar a los adultos para que les puedan explicar de una mejor manera. Y en muchas ocasiones también los adultos no saben cómo explicarle a los niños. Entonces se genera como una dificultad de comunicación. Y ahí es cuando entran distintas herramientas que vamos a ir comentando durante este espacio. Uh-huh. Sí, por ejemplo, respecto un poco a las capacidades, porque en el fondo mencionaste algo que es como vital. Una adolescente no sabe cómo necesariamente relacionarse, obviamente, con sus padres. Aparte que la adolescencia es un proceso bien especial en la vida de uno. Claro. de mucho quiebre, ¿cierto? Como con sus padres y todo eso. Entonces, como que no hay un puente, no hay una forma así como bien clara de abrirse tampoco hacia la otra persona y confesarle, oye, tengo miedo, tengo esta preocupación, tengo estos temas. No sé cómo lo veis tú, Sofía, un poco. Sí, de hecho, bueno, como habíamos comentado antes, bueno, desde el tema del estallido social, que hemos estado viviendo como en una gradual ya cuarentena, ¿cierto? Para pasar ya definitiva, que no vamos a saber hasta cuándo vamos a estar en esta dinámica. Y efectivamente, por lo que decía Manuel, hay harta desinformación también. Las redes sociales, si bien son una muy buena herramienta para poder instruirse, también
pueden dar camino, no sé, a ansiedades, miedos, paranoia también, porque sí, efectivamente, en el día de hoy todos podemos ser vectores de contagio, y bueno, obviamente sale el miedo de que, por ejemplo, no sé, tengo un padre, no sé, diabético o que es mayor, adulto mayor, y si yo salgo a trabajar porque necesito salir a trabajar, puedo contagiarlo y me voy a sentir culpable. Entonces empiezan, obviamente, todo ese juego, esa mezcolanza de emociones que nos van afectando y que también hace de que nos volvamos más irritables. Entonces, como decía igual Manuel, a todos nos afectan diferentes, todos somos un pequeño mundo dentro de un gran mundo con hartas personas, y en estas dinámicas como de sistemas familiares, los papás no saben cómo explicarle a los niños como, oye, en verdad, esta es una situación bastante inusual, una pandemia que no se había vivido antes, de hecho ni siquiera la porcina había pasado como pandemia de este tipo, nunca tuvo un impacto. Y por otro lado están los niños que no entienden esto, que lo único que quieren es salir a jugar, juntarse con su compañero, con su amigo, porque los niños tienen harto contacto físico, necesitan este contacto físico, sociabilizar, porque están en una etapa de exploración, entonces no saben. Y como todos están en este estado de ansiedad e incertidumbre, bueno, llegan estos roces. Lamentablemente no puedo hablar de adolescentes porque no es como no he trabajado mucho con adolescentes, pero hace de que hayan estos roces, especialmente en casas pequeñas y con mayores limitaciones también. No, y tenemos también todo este tipo de situaciones como, de una familia completa que está encerrada, Exacto. de también algunas familias donde hay ciertos padres que están un poco forzados a trabajar porque trabajan quizás en un servicio básico, e incluso los niños tienen que quedarse o con alguien que no conocen tanto, que puede ser la abuela, el abuelo, o algún primo, tío, que en el fondo ni siquiera existe como una relación fuerte previa, y también los que se quedan solos, y donde en el fondo el hermano mayor toma el liderazgo de contención, ¿cierto? Uh-huh. Sería como otro tipo de escenario. Entonces al final como que las herramientas, yo creo que es difícil que alguien las tenga, porque creo que a nivel social no existe la cultura emocional. Existe como la cultura más ligada hacia lo racional, o sea, hacia ser más pragmáticos, ser más tácitos. Y ahí es como donde se nos desmorona un poco la torre de naipes, ¿cierto? y donde empiezan los problemas. Entonces, partiendo por quizás los padres, Sofía, de repente, ¿cuáles serían como observaciones básicas que podrían tener un padre para entender si su hijo o hija tiene algún problema de ánimo en términos del estrés, ansiedad, puede ser un poco de depresión? ¿Cuáles son como factores que uno podría decir que son claves? Porque al final entendamos la vida como es. Muchos de los padres no tienen contacto con su hijo 24/7 y por lo tanto no necesariamente los conocen en todas las formas en las que son. O sea, cuando los niños van a un colegio son de una forma y cuando están en la casa son de otra. Y son como rasgos de la personalidad que se extrapola, creo yo. O sea, hablando muy desde la ignorancia, pero eso es lo que creo. Sí, bueno, como padre, en verdad, primero, bueno, cada niño, como digo, es particular, es único, entonces hay diferentes formas en las cuales ellos reaccionan que un papá como debe, de alguna manera, como investigar o saber detectar que su niño está como, no sé, angustiado o más inquieto, por ejemplo, que no quiera comer o que tenga corrido el horario del sueño porque efectivamente el papá quizás llega tarde o tiene que, bueno, llega tarde, bueno, con el tema toque queda es medio difícil, pero o tiene que quedarse trabajando hasta tarde, entonces hay otro tipo de dinámicas que hace que el niño también no quiera como reaccionar o desenvolverse como usualmente lo haría en el día a día, en la normalidad que estamos viviendo antes. Pero podría ser sí, el tema de que no quiera dormir, que se vuelva como más como oposicionista en ese sentido, como no hacerle caso, o estar más triste. O sea, depende harto del niño realmente. Esos serían como uno de los ejemplos. No sé si Manuel estará de acuerdo conmigo. Sí, estoy bien de acuerdo. Yo creo que uno de los tips que se le pueden dar a los padres para poder acercarse un poquito más a su adolescente o a sus niños es más que preguntarle el qué le pasa o el por qué te pasa tal cosa, es proponerle qué podemos hacer para que eso ya no pase.
Y en ese sentido también te da la posibilidad de entrar en el mundo interno de este niño o de este adolescente, considerando que para los adolescentes es más complicado todavía, porque como bien dice la palabra, la definición adolescente, es que adolecen algo, es que les duele algo, les duele el crecer, les duele dejar de ser niños, les duele la idea de ser adultos. Entonces eso de alguna manera también les da la posibilidad de acercarse a estos adultos que son tan extraños, que no me entienden, que no generan esta pauta que puede ser mucho más amigable. Entonces a los padres yo sé que se les hace complicado, porque como bien Matías decía, viven en un mundo en una casa quizás pequeña o quizás grande, da lo mismo, pero los tiempos que cruzan ahora con el teletrabajo, con el trabajo vía WhatsApp, con toda la información que uno tiene que tener y hacer todas las cosas además de la casa, es mucho más complejo, sobre todo para las mujeres. En ocasiones he visto hartas investigaciones actuales y que a las mujeres se les está haciendo muy complicado el poder tenerle la atención a los niños, sobre todo con las clases online, además del trabajo online y de todas las áreas que tiene que llevar. Entonces, la idea es que los padres, ambos, madre o padre, hablando de la familia ideal, se genere como una idea de compartir horarios y de compartir tareas. Sí. Claro, esa de hecho es como un buen tema, porque en el fondo organizarse en un ambiente que es común, ahora para todos, es complejo ya para los adultos. Sí. Nos cuesta como levantarnos temprano, ¿cierto? Tener una rutina. Y estar como emocionalmente predispuestos como a poner lo mejor de uno ante como un poco la adversidad, porque como que todas las semanas son un tema distinto o una situación distinta. Y cómo podríamos de repente articular esa agenda. O sea, no sé si se les ocurren algunos métodos o algunas recomendaciones tipo, porque al final hacer una rutina fuera de la cuarentena también era más fácil porque físicamente estaba en otra parte de la rutina. Ahora claro, todo está comprimido en una habitación o en un sector común, como un comedor, ¿cierto? Donde la gente se instala a trabajar o a hacer distintas cosas. Claro. A ver, el tema de las rutinas es bien complejo. Yo creo que todos los psicólogos que han salido en la televisión han dicho, ármense una rutina, pero ninguno o muy pocos han dicho que esa rutina no sea con esta ansia de abarcarlo todo. Claro. Yo creo que también hay que darse el espacio para decir, esto no lo voy a lograr hacer. Y calmar un poco la ansiedad de generar, de agarrarlo todo. Entonces, hacer lo que se pueda dentro de los espacios que tengas, pero sin ser Superman, sin ser Wonder Woman. Es bastante interesante lo que dice Manuel, porque efectivamente nosotros somos seres que están buscando como cumplir con quizás como un objetivo, como ya necesito hacer tal cosa en el día, necesito cumplir con tal cosas en el día, y muchas veces no las puedes cumplir. ¿Y qué pasa? Eso te hace sentir con pucha, entonces no tengo nada que hacer, me angustio, me pongo como ansioso, oye, necesito hacer algo y realmente no pasa nada. Y es como para invitar también en este caso como de que si que no tienes ganas de hacer nada, en verdad no lo hagas, como la rutina que sea algo flexible. No puede ser algo como no puede ser algo tan estructurado porque realmente nadie va a cumplir eso. Es como si alguien que te dé un consejo como haz tal cosa y realmente el que da el consejo no lo hace. Es como hay que ir como flexibilizando y adaptándose a que no es una situación normal y que, como decía Manuel, bueno, las rutinas realmente no van a servir en este caso. Entonces, des el espacio también como para reflexionar un poco, como por qué me siento así, por qué me siento angustiado, qué me falta, qué no me falta. Claro. Como o sea, yo creo que hay como una ganancia también súper importante yo lo veo como una oportunidad, porque en el fondo quizás como profesional nos pasa un poco lo mismo. Como profesionales estamos acostumbrados a hacer un trabajo o esquematizar la vida en parámetros muy específicos y muy rígidos, ¿cierto? Claro. Y ahora nos están dando la oportunidad de, igual que ahora que estamos conversando de manera digital, que quizás nunca nos hemos juntado físicamente porque no hemos tenido tiempo. Probablemente. Ahora sí lo podemos hacer. Y es un desafío también aprender cómo hacer nuestra labor de otra manera. Al mismo tiempo los padres tienen
quizá una oportunidad súper interesante e incluso preciosa de primero descubrir bien quiénes son sus hijos, en el sentido de que, para que o sea, yo creo que una rutina funciona si es que las actividades o las cosas que realiza esa persona tienen mucho sentido para esa persona. Ujú. Eso significa que yo no puedo decirle a mi hijo, oye, ponte a dibujar, si es que en verdad no le gusta dibujar, Claro. no le nace, no es parte de su mundo, y en verdad sí le gusta, no sé, leer o hacer otras cosas, o hablar incluso, Sí. hablar súper natural. Entonces, como que hay una piedra en bruto súper interesante, porque al final nadie en una rutina normal, con flexibilidad, ¿cierto? Y todo eso, tiene tiempo. Es como la típica promesa, empiezo la dieta mañana. Claro, Sí, No, tal cual. por eso no sí va a era pasar. el Entonces, consejo. claro, entonces dentro de un aspecto mucho más reducido, obviamente que no vaya a empezar la dieta, obviamente que vaya a cumplir hasta cierto punto tu trabajo, y si pensamos en el mundo del niño, obviamente no podemos ser tan exigentes con ellos, sino que mucho más flexibles, pero al mismo tiempo tratar de construir un poquito algo más que sea a largo plazo, porque al final esto podría detonar una oportunidad de crear una convivencia familiar potente cuando antes no la había. En el fondo creo que ahí hay como una oportunidad interesante. Y en ese sentido, Sofía, ¿tú qué crees que es vital para que se componga una buena convivencia dentro de un hogar? A ver, ¿cómo? ¿Me puedes repetir la pregunta que no te la... Sí, claro. Sofía, ¿cuáles podrían ser buenas recomendaciones para crear una buena convivencia dentro del hogar? Bueno, principalmente yo siempre digo que la base de toda buena convivencia es la comunicación. Si no hay buena comunicación, no pasa nada. Hay malos entendidos, hay episodios de encontrones, por ejemplo. Bueno, lo que pasa harto, bueno, en el caso de los adolescentes con sus padres, de que finalmente no llegan a acuerdo, y entonces hay que tener como primero una base de una buena comunicación. Y en el caso, bueno, otro tema de la buena convivencia, especialmente con los niños, es darles espacio lúdico. Y también a ti, como adulto, permitirte ese espacio lúdico. Permitirlo. Entonces, dale la instancia, mira, juguemos algo, no sé, quizás no sea un juego de mesa, puede ser un bachillerato, puede ser como cualquier otro tipo, no sé, la olla, tratar de hacer mímica, como que sean instancias que también a ti te permitan como encontrarte como con el niño y también con tu niño interior, y así fomentar un espacio que permita aprender, y el niño también como deciste, como sacar de foco todo lo que está sucediendo y lo que no comprende. Yo creo que ese es un tip muy importante de fomentar la comunicación y también las actividades lúdicas. Bueno, yo creo que por eso también estamos aquí conversando, lo que vamos a conversar más adelante. Parte de la estrategia también, Sí. o sea, hay de todo. Claro. Pero, Sí. sí, y tú, Manuel, ¿cómo relacionáis este proceso, como decía Sofía, de darse tiempo y espacios específicos? Porque eso es como ser un poquito la clave de la convivencia. Sí, mira, en terapia familiar lo que se trabaja en muchas ocasiones, como bien decía Sofía, era este buen trato, esta comunicación especial dentro de áreas que son comunes de la casa. Por ejemplo, el living, el comedor, tener ciertos rituales que generan una buena convivencia. Por ejemplo, el sentarse a tomar once, el sentarse a almorzar todos juntos, tener espacios de, no sé, por el día sábado en la tarde que se van a poner a ver una serie en Netflix, una serie que les guste a todos, se pueden poner a jugar algún juego de mesa, pueden jugar alguna consola también. Son momentos de esparcimiento que son bienvenidos y que en general en otra ocasión quizás no nos podríamos haber sentado a hablar. No sé si me hago entender. Y que eso, de alguna manera, hay que verlo como una gran posibilidad que nos está dando esta cuarentena, que para todos no es muy agradable, pero que podemos hacerla más agradable. Sí. Y también, por otro lado, disculpa, y también por otro lado, también, si bien hay que darse espacios comunes, también permitir el espacio individual. O sea, si esa persona no tiene su espacio, por ejemplo, el espacio significativo de un niño o de un adolescente o de un adulto que vive con sus padres, da lo mismo, es su pieza. Es su pieza. Entonces, o si comparten piezas, la cama, no sé, es como el rincón que tiene. Entonces,
la idea también es, si bien hay espacios comunes en los cuales hay que compartir, también darse el espacio solo. Porque uno también Individuales. tiene que empezar a lidiar con sus emociones, con su metro cuadrado. Entonces, esa es también la invitación para una buena convivencia. Porque si uno no está bien, no va a estar bien con el resto. No, Exacto. definitivamente. O sea, yo creo que ya en un espectro quizás más casual, cuando uno está solamente en pareja, no necesariamente en familia, ya necesita esos espacios y limitados súper específicos para que esta Sí, convivencia surja y esté buena. Y en un proceso que cognitivamente es muy diverso, porque en el fondo un niño de 6 años tiene un desarrollo cognitivo totalmente distinto a uno de 10, exacto. porque están aprendiendo, o sea, su cerebro está en ebullición, absorbiendo toda la realidad, ocupando todo, ¿cierto? Las habilidades sin límites que tienen en ese minuto. Entonces, encuadrarla es muy difícil, po, es muy difícil. Entonces, ¿cuáles serían como actividades clave que ustedes consideran que ayudaría un poco a sacar el estrés? Yo sé que en el fondo cada persona es distinta. Hay niños que van a ser más kinestésicos que otros, otros que intelectualmente van a tener otro tipo de inquietudes. Pero ¿cuáles creen que son como pilares importantes a la hora de crear actividades en conjunto con los hijos? Porque una cosa es decirle al niño, oye, ¿por qué no dibujáis acá y yo estoy trabajando acá? Sí, como, Como que lo separa un poco de mí, pero está bueno eso de repente decir, ya, a las 8 de la noche, no sé, día por medio vamos a hacer estos 2 puntos como familia. ¿Y cómo podríamos armar esa? ¿Cuáles Es serían que ahí como? diste, yo creo que ahí Matías diste en el clavo. El hecho de invitar al niño o al joven a jugar y hacerse parte de este juego es lo más importante en este momento. Creo que de alguna manera el hecho de que te hagas parte te invita a conocer a la otra persona, te invita a saber un poco más de tu padre, a saber un poco más de tu madre, te invita a saber un poco más de tu hijo, saber cuáles son sus gustos, cuál es su mundo interior, como lo había nombrado anteriormente. Y, y, y eso ojalá hacerlo ya una tradición en la familia. Creo que eso ayudaría mucho a que la cuarentena sea más, ¿cómo decirlo?, más agradable. Sí, es verdad lo que dice Manuel, sí, como permitirle al otro ser también un agente activo, sentir que formo parte de esto. Y yo creo que un ejemplo o quizás una recomendación bastante importante es que acá en cuarentena tendemos a volvernos más sedentarios. Entonces, invitar dentro de lo posible, dentro de lo que dé el espacio, quizás hacer actividades físicas, no sé, hacer como ejercicios, si es que alguien sabe yoga, puede ayudar al niño, no sé. Claro. Y también, no, bailar, cantar, como hacer como algo que te mueva y te mantenga activo de alguna manera. No va a ser harto rato, harto tiempo, pero invitar al niño a salirse de ese sedentarismo porque como sabemos los niños son bien activos, entonces hay que tratar también de uno matarse, o sea, mantenerse activo. Sí, de hecho yo, ahora que ustedes estaban conversando, estaba haciendo un poco de memoria porque quizás me escapo un poco del tema central, pero yo recuerdo muy bien cuando era muy niño, nos íbamos de vacaciones como tanto mis tíos y toda mi familia, como el núcleo más central de mi familia, hacia una casa hacia el sur de Chile, cerca del lago, y no había televisión, pues, estaba prohibida. Mi abuela decía que la televisión no existía. Había una, pero la escondía, ¿cachai? Como que Ya. la ocupaba ella cuando estaba sola, cosas así. Y eso forzaba que en el fondo, claro, durante el día uno hacía actividades familiares, corría, saltaba, qué sé yo, se tiraba al agua, etc. Pero en la noche se jugaba cartas. Ya. Y por lo tanto era como una tradición. Y también obviamente habían tíos que eran buenísimos jugando cartas y otros que no. Y uno aprendía ahí como niño chico, tratando de entender como un poco cuál era la situación de hacer estas escalas, tríos, etc. Y después en la memoria, a uno le queda, cuando recuerda esos momentos, solamente como igual que quizás cualquier otro momento, como momentos muy específicos, que se repitieron mucho y que aparte tuvieron como algún tipo de valor
o algún tipo de significado especial para los que estábamos ahí en ese momento. Entonces, quizás esta es una buena oportunidad para crear ese momento, para darle la vuelta al asunto, porque como decíamos antes, en la normalidad tendríamos menos tiempo de convivencia y nos estaríamos quejando de eso. Claro. Y ahora que está el terreno más complejo, pero está ahí disponible, fértil, como para poder sembrar una actividad que va a permanecer en la memoria de tu hijo, en el fondo, de sentir que quizás ese periodo de cuarentena, que fue súper particular en el recuerdo de cada uno, para ti fue súper leve cuando lo recordaste 3, 4 años después, porque sentís que durante ese tiempo jugaste mucho, conociste a tu papá, tú conociste a tu hijo, etc. Claro. Podría ser como una forma de afrontarlo súper positiva. Entonces, llevando un poquito la conversación por ahí, ¿cómo podríamos, de repente, cuando estamos generando estas actividades, solucionar quizás ciertos problemas o conflictos que se pudieran generar de repente? Porque en el fondo, claro, nosotros vamos a estar con la mejor de las intenciones creando un momento, pero de repente va a haber una reacción adversa, ¿ya? Que puede ser desde los sentimientos de la ira, el miedo, etc. ¿Y cómo podemos de repente tratar de ayudar a la comunicación ahí a solucionar ese problema? Qué específico. Sí. Lo venía pensando porque decía, sí, pues yo voy a plantear un plan. Claro, y puede fallar, pues. Y va a fallar, ¿cachai? Sí. Entonces, de repente puede haber alguna técnica, porque en el fondo yo me imagino que ustedes tienen que lidiar muchas veces con gente que no está abierta. Y hay ciertas como formas de acercarse para poder, no sé, abrir la comunicación cuando alguien está tenso y está como incómodo. Mira, voy a tomar el ejemplo que diste tú de jugar a las cartas, pero más que la acción de invitar a tus hijos a jugar cartas, es contarle con emoción, con la emoción que tú contaste recién, qué era jugar cartas para ti y por qué lo estás invitando a ellos. Entonces cambian la disposición de una manera casi inmediata a que vas a ser parte de algo que para tu papá o para tu tío, para tu hermano mayor, es importante. Y la disposición cambia al tiro. Entonces puede que te evites esos conflictos que en general son difíciles de afrontar. Sí, de hecho lo que acaba de decir Manuel es que le estás dando un significado especial a esa actividad. No es como, lleguemos y juguemos cartas porque las cartas están ahí. No, es porque para mí es algo importante y te quiero hacer a ti partícipe de la emoción que siento. De lo bien que me hizo a mí cuando chico jugar a las cartas a la noche después de un día lleno de hartas aventuras que tuve ahí, no sé, revolcándome en el pasto. De hecho, cuando Matías estaba contando la historia de las cartas, yo igual hice el ejercicio en mi mente de recordar cuál era el juego que jugaba con mis primos, con mis tíos, con mis abuelos, mis papás, y era el bachillerato, que también es un juego súper simple, y que de alguna manera era como juntar a varios, porque pueden ser 15 personas a lo mismo, mientras más es más entretenido. Y se generaba esta dinámica muy entretenida en los familiares. Entonces, contarlo desde ahí ya cambia todo. No, y aparte que yo creo que no hay nada más interesante que mentirle a alguien en el póker. No hay nada más interesante que un niño tratando de mentirle a un adulto a través del póker cuando lo entiende y cuando gesticula cosas a propósito y todo eso. Claro. Y también incluso de ganar una partida en el ajedrez o en un juego tradicional. Yo tengo muchos recuerdos como de ese tipo, de haber jugado mucho cuando chico juegos de mesa, porque bueno, en el contexto en el que vivimos nosotros, nuestra infancia, tampoco teníamos acceso a tantas cosas. Entonces, esto es como devolvernos un pasito nomás para atrás en términos de que las libertades se regulan o se limitan. Tenemos internet, que es como una herramienta impresionantemente amplia, pero también al mismo tiempo ayuda quizás a que las personas, como decían ustedes, retomen un relato,
porque en el fondo hay ciertas como tradiciones intrínsecas en las familias, pero son pocos los espacios para tratar de transmitirlas. O sea, no sé si se le hace sentido. Entonces, no sé, ¿ustedes qué creen? ¿Qué tipo de juegos serían interesantes aplicar de repente en las familias? No sé si tienen algo en particular, algo que ya han estado aplicando, algo que consideran que es como fundamental, algún juego de mesa que ustedes digan, oye, esto funciona bien para esta característica de persona, por ejemplo. Ay, yo quiero mencionar un juego, pero yo no es que lo haya vivido de pequeña, sino que es un juego de Vir que me gustó mucho y siento que se aplicaría muy bien para los niños pequeños, que es el Fantasma Blitz. Y no sé si lo conoce Manuel, más o menos como la dinámica del Fantasma lo conozco. Blitz. Me gusta porque también permite al niño como, o a la familia en realidad lo mismo, porque yo misma lo he jugado y me he sentido así totalmente engañada a veces por los estímulos que llegan. Es que te permite como desenvolverte a nivel espacial, porque te pide, no sé, quiero que como que señales al fantasma verde, pero tú en tu cabeza tienes al fantasma blanco. Entonces a veces ves la figura, entonces te equivocas y seleccionas al fantasma blanco en vez del fantasma, no sé, o la botella verde, no sé. Claro. No, y requiere mucha concentración, encuentro yo el fantasma como... Yo creo que uno entra como en un flow. Sí. Como que llega un punto que estáis tan concentrado en el fantasma que como que todo se detiene y tú estás focalizado en las cartas y en los personajes y tus habilidades agarran como otro nivel de velocidad y estáis súper como, no sé, sincronizado mental y físicamente como para hacer acciones muy rápidas todo el tiempo. Exacto. Sí, pero yo lo he entretenido porque son juegos que no son meramente competitivos. Yo creo que hay que fomentar todo el juego como colaborativo y que también sean juegos rápidos como el fantasma, que es como, es para la risa. No es que vaya a estar compitiendo por el otro por poner el dedo antes, en donde deberías ponerlo, o la figurita en este caso. Pero ir fomentando instancias que no lleven a la rivalidad. Juegos que no lleven a la rivalidad. Y bueno, el bachillerato tampoco era tan rivalidad porque tenías que hacerlo rápido y ir juntando puntos, pero no es como un juego, no sé, como Catán, por ejemplo. Catán lo encuentro mucho más competitivo y que te exige mucho más a nivel mental que Fantasma Blitz o Yogi. Es que me gusta mucho el Yogi. que también para risa. Sí, es que los juegos estratégicos yo creo que son más recomendables para adolescentes. Son que tengan una habilidad cognitiva mucho más apropiada al desafío. Exacto. Al desafío que se implementa en el mismo juego. De los juegos que a mí me llaman la atención, bueno, el Catán es uno de mis favoritos. Creo que con adolescentes funciona muy bien. Funciona muy bien. El otro que lo he ocupado incluso con niños en terapia ha sido el San Juan, que es un juego de cartas que tú tienes que... ¿Lo conoces? Bueno, sí, lo conoces, Matías. No lo conozco. Perdón. Lo voy a buscar, de hecho lo voy a anotar para buscarlo. Es un juego de cartas muy simple, pero tienes que ponerte en el rol de un personaje en cada partida. Entonces es muy rápido, rápido. Y yo pensé que en algún momento los niños, los jugadores de niños de 7 años hacia arriba, les iba a costar entenderlo, y nada, lo entendieron mucho más rápido que muchos adultos que les he intentado enseñar. y les es más fácil ponerse en los pies del otro. Tienen como que va desarrollando un poco la empatía y va generando también la estrategia. Es competitivo, sí es competitivo, pero es de esa competencia rápida que no te frustra si pierdes, porque puedes tener, claro, porque tienes la oportunidad de quizás hacerlo mejor en la próxima partida. Sí. Oye, en verdad nunca se me ha ocurrido ocupar el San Juan con niños, nunca lo he hecho. Lo que pasa es que para la gente que nos está escuchando, si bien los chicos ocupan juegos como en una dinámica de entorno cerrado, en el fondo que es bien íntima, porque en el fondo está un niño con su terapeuta y hay una comunicación directa, pues no hay tanto estímulo externo, etc. Pero en mi caso, que yo voy a eventos muchas veces a el ruido. Y está lleno de estímulos por todos lados. Y muchas veces nos toca de repente sentar a unos niños a jugar y todos los juegos que son
muchas veces de estimulación de una habilidad específica como principal, como por ejemplo podría ser la memoria en el laberinto mágico. En verdad se genera yo creo que es como un ciclo virtuoso, porque los padres siempre han estado un poco a la defensiva de participar con los hijos en la actividad de juego, como que sienten que no tiene tanto valor en ese sentido. Pero cuando se sientan a jugar con los niños y los niños les están sacando boletas en las partidas, les están ganando en cada momento, se dan cuenta que ahí hay harto trabajo. Entonces, por ejemplo, pensar en varios turnos hacia adelante, que es como la base del ajedrez, por ejemplo, que es decir, yo voy a mover este peón acá porque después quiero hacer esto, es pensar en el futuro, pero también pensando en las acciones que tiene el rival. Obvio que es una operación compleja, incluso cuando uno es más grande es complejo, porque si no está concentrado, si no está inmerso en ese proceso, no ocurre. Y pasándolo hacia un niño, muchas veces, no sé, todos los juegos que son de reconocimientos de patrones son súper relevantes porque en el fondo concentran y focalizan al niño en un solo lado, y nosotros podríamos estar en un evento, como en el ejemplo anterior, y en verdad ellos no están escuchando lo que está pasando alrededor, están 100% concentrados en el objetivo de reconocer ciertos colores, llevarse ciertas cartas, entender que tienen que jugar 3 o 4 veces en el futuro ciertas acciones, y que eso les va a permitir ganar. Ahora, es otra historia también con los juegos colaborativos, como por ejemplo La Isla Prohibida o Leo, que son dos juegos bien sencillos, entre comillas, para niños, pensando en menores de 10. Claro. Ahí hay hartas situaciones que se dan, sobre todo de comunicación, un poquito de liderazgo también, de que los niños como que, no sé, me da la impresión de que van descubriendo ciertos límites, por así decirlo, en lo cooperativo. No sé Sí. cómo lo han visto ustedes un poco eso. Dale tú, Sofía. Sí, no, dale. No hay problema. Bueno. Mira, es bien paradójico. El tema de los padres que tú comentabas, Matías, de que no se dan mucho los espacios para poder jugar porque no entienden en general la importancia del juego en la dinámica del niño o del joven o de la familia en general. Es bien complejo porque, claro, tengo harto tiempo trabajando con niños en terapia, y cuando salían los niños, salían muy contentos de la sesión, llegaban a la casa, le contaban al papá y decían, bueno, le estoy pagando al psicólogo para que juegue con mi hijo, eso lo puedo hacer yo, pero no lo hacen. Entonces es bien paradójico porque tampoco sienten que es algo importante, hasta que se les invita a una sesión donde pueden jugar con sus hijos con estas herramientas que pueden ser más terapéuticas, pero también pueden ser más lúdicas, y se dan cuenta de lo poderoso que es la herramienta en sí, como el de generar roles, generar liderazgo, que tú también nos comentaste, Matías, que es muy importante, que en donde el niño puede decir, ya, ahora yo soy el jefe, por decirlo entre comillas, y soy el que voy a decir qué tiene que hacer mi papá. O sea, es un cambio de rol bien importante. Y eso genera una cercanía distinta, inmediata. O sea, después te aseguro que después del evento, o después de la terapia, o después del momento que están en clases con los papás, que puede ser un taller, por ejemplo, se van a ir conversando de lo bien que lo pasaron, o de algo que se les ocurrió comentarle al papá o a la mamá, porque encontraron esta cercanía. Así, muy importante. Me gustaría como remontar un poco, bueno, de la importancia, yo creo que lo sabe bastante bien también, la importancia del juego al nivel de la socialización. Los animales también ocupan estrategias de juego para poder aprender a cazar, para poder aprender como a desenvolverse, para poder sobrevivir. Y efectivamente eso es lo que los adultos, los padres y también todos los que trabajan, todos los profesionales que trabajan con ellos, psicólogos, psiquiatras, profesores y mucho más, tienen que saber que si es que hay juego de por medio, si es que hay instancias lúdicas de por medio, los niños van a ir aprendiendo mejor y se van a ir desenvolviendo mejor. El tema del liderazgo, los roles, es muy importante. O sea, los niños van de a poco desarrollando competencias, que es un conjunto de habilidades, de aptitudes, de capacidades, que van de a poquito, que van de niveles.
Entonces, si es que yo no logro como aprender, como por ejemplo, no sé, lo haré como de una forma bastante descriptiva, no sé, por el nivel de límites 1, el nivel 1 de límites, no voy a poder pasar al 2 y no voy a saber hasta cuándo voy a poder tirar y hasta cuándo voy a poder empujar, se puede decir, o hasta cuándo parar. Entonces, el juego va a permitir, en esta dinámica, al niño decir como, ya, las reglas son estas y hasta aquí yo puedo llegar. Pero de una forma en la cual, como es un estímulo nuevo, es como una novedad para mí, y yo tengo la atención porque me llama, dice como, oh, esto es interesante, voy a tener una mejor disposición a aprender. Entonces voy a poder saber hasta qué momento tirar, o hasta qué momento ser el líder también. Como ahí esa dinámica, ese juego va a permitir, bueno, mediante los juegos, nuevamente la redundancia, poder ir desenvolviéndose mejor en una sociedad y con otros. Eso es lo que... No, de hecho, eso que comentaba ahí respecto a los animales es fundamental. Yo siempre me acuerdo que de alguna manera los animales traspasan información a través de la actividad de juego. O sea, físicamente porque en el fondo están emulando la cacería, sobre todo los depredadores. O bien en el caso de, no sé, un ciervo, una gacela, saltan en el proceso de juego para entender cuánto pueden saltar y qué tan alto pueden hacerlo. Y en el proceso de escaparse de un depredador, ya lo tienen como prehecho o preentrenado. Y es entretenida la reflexión de cómo un adulto niega en otro proceso del juego, cuando el juego fue parte fundamental de todo el proceso de crianza hasta el final. Sí. Y más encima, después, cuando en una empresa incluso hay muchos conflictos laborales, contratan a una empresa para hacer gamificación. O sea, sí, tal cual. Un factor más utilitario, obviamente, al juego en ese sentido. Entonces, ahí hay un temazo de cómo el adulto se relaciona con el juego después de que fue niño, o cómo también un poco la forma en la que pensamos y vivimos nos limita hacia considerar que eso es como una pérdida de tiempo, que eso es como una pérdida de tiempo y en realidad es desde ahí donde se desarrolla toda la personalidad, todo el pensamiento, etcétera, porque es el momento donde nosotros reflexionamos, un poco desde, o sea, como desconectando un poco el cerebro de las preocupaciones normales, ¿cierto? Pero activándolo en los otros procesos que no tenían un tiempo específico hasta ese momento. Es como típico que la gente se va de viaje y ahí como que le empiezan a llegar las revelaciones, po. Y hacen los cambios en su vida y todo eso, porque en el fondo se está dando el momento de pensar, de disfrutar, de conocer nuevas experiencias, ¿cierto? Y eso va haciendo que el engranaje en la cabeza como que vaya armando la ecuación de la vida y de la felicidad, de alguna manera. Oye, para ir cerrando un poco, ¿qué cosas consideran que son vitales que no tenemos que dejar de pensar o poner atención durante lo que queda de este proceso? Porque es muy largo y no lo tenemos muy claro cuándo termina. Entonces, ¿cuáles serían como algunos consejos importantes para tomar en consideración para mantener este hogar cohesionado en el tiempo? No sé si partimos con Sofía de repente. Déjenme pensar un poquito, no sé si Manuel, tú tienes algo, es como una pregunta. Nada bajo la manga. Sí, todavía no tengo nada bajo la manga. Yo creo que recordando un poquito el hecho de darse estos espacios para uno, lo individual también es importante, como también lo es la familia o los lugares comunes, pero lo individual es como también reconocer sus propias emociones, saber cómo uno está. En muchas ocasiones nos vemos dentro de la máquina, dentro del sistema, ya sea de teletrabajo o de hacer las cosas de la casa, y no nos sentamos a pensar cómo nos sentimos, cómo nos está afectando esta cuarentena, cómo nos está haciendo dormir, qué tipo de sueños tenemos, cuánto estamos durmiendo, cuánto nos está pesando el cuerpo o no nos está pesando, tenerlo todo como en consideración. Y esto también conversarlo, ponerlo en la mesa con los demás para que también se genere un diálogo entre todas las personas que estamos lidiando con ellos. O sea, es importante las emociones. Es muy importante saber que a todos nos pasan cosas,
que en muchas ocasiones no nos damos cuenta, pero siempre nos van pasando cosas. Sí, sí. Bueno, pienso bastante parecido a Manuel. Yo creo que en este periodo, yo sé que es largo, aparecen frustraciones, aparecen ansiedades, porque no sabemos hasta cuándo vamos a estar así, pero tratar de ocupar esta instancia como para abrazarse. Me voy a volver bastante como kinestésica, pero para abrazarse, en el sentido de poder como también enfrentar todas las dudas o todos los miedos que hemos tenido, no solamente por el tema de la cuarentena, sino que han sido cargas que hemos tenido de antes, y tratar de recuperar el tiempo como en actividades abandonadas, pero yo digo, y voy a hacer énfasis, tratar. No es como recupera, no es algo impositivo, es como intenta recuperar este tiempo, o sea, en este tiempo esas actividades abandonadas, para, no sé, leer el libro que lo tenías pendiente, o para quizás dormir más, o darte el espacio con tu pareja, con tu hijo, contigo mismo. O sea, invitarlos a todos a este espacio de reflexión y también tratar de reinventarse. Hay muchas personas que se han tratado de reinventar. Bueno, por un lado, sí, hay hartos psicólogos con la psicoterapia online que ha ayudado. Yo conozco a varios colegas que sus pacientes les dicen, me ayuda el hecho de tener como al psicólogo en una cámara, en un computador, pero el hecho de poder expresarme y de poder ser escuchado para mí ya es bastante como revitalizador, como me siento mejor. Pero también como de tratar de contactarse con amigos, con gente que también te haga sentir como más tranquilo, o de jugar tu videojuego favorito, o tratar de hacer todas esas cosas que quizás por tiempo, por trabajo, o por todas las imposiciones que te da el hecho de ser un ser humano en esta sociedad, no podías hacer. Y bueno, como digo, nuevamente, intenten. Si es que no está mal. No está Eso. mal, y taladren, no está mal. Invítate a hacer, como abrazar esta vulnerabilidad que tú no conoces. Que te sientes como, ¿qué hago? Como me siento vulnerable, siento que no hay nada que yo tenga un sentido en hacer. No, pero hay un sentido. Sí. Como tratar de abrazarse. Me puse bien reflexiva y filosófica, pero... No, está bien. Así, sin presiones, es lo más importante, sin presiones. De hecho, no sé si han visto un meme que anda dando vueltas hace harto tiempo, que dice que si no leíste un libro, no terminaste el juego, no plantaste un árbol, no sé qué más, al final no disfrutaste tu cuarentena. Yo creo que ese es el peor meme que podrían haber hecho, porque te genera una presión terrible. Sí. Al tiempo vi un meme que me comentó una paciente, de hecho, que no sabía que existía, hasta que me apareció en el timeline de Facebook. Y decía que lo que yo les comentaba recién, que dense la posibilidad de decir, no quiero hacer eso. No tengo ganas de leer el libro que dejé tanto rato. Puede estar un rato más, si igual lo puedes tomar más adelante. No te presiones. Tómalo todo con calma. Ese tema de la checklist también es un tema... Sí. La checklist de la vida, es como escribe el libro, planta el árbol, claro. Patea al perro, no sé, etc. Sí. Yo creo que la única presión... Yo creo que la única presión es como para los que tienen que encontrar la vacuna. Eso es como que esa es la única presión. Como... Totalmente de acuerdo. En el resto, de verdad... No, definitivamente hay un montón de profesionales que están viviendo como en su propia película de acción, ¿cierto? Como si fuera en el cine, porque están arriesgando mucho en el proceso. Sí. Pero me gusta mucho la reflexión que creo que es conjunta de cómo tratar de darle un poco la vuelta a esto, darle un resignificado, de tratar de buscar ciertos espacios que obviamente van a ser difíciles de implantar en el principio, pero a largo plazo pueden tener muchas repercusiones positivas, más que nada por la unión de todos los que están ahí. Y uno también se posterga harto en el proceso de la vida. Muchas veces hace muchas actividades de manera un poco automática, y este proceso puede identificar súper claramente qué cosas en verdad en tu vida no tienen tanto sentido, que son actividades que antes sí tenían sentido, porque uno va cambiando en el tiempo. Y quizás leer ya no tiene mucho sentido, pero sí pintar, o sí escribir, o sí ver películas, tiene otro significado importante, y uno no lo había tomado en consideración hasta ahora, porque justo se te está abriendo la posibilidad de reconocer eso y apropiártelo, y después de todo el proceso de la cuarentena disfrutarlo mucho más, incluso.
Creo Sí. que ahí viene un cambio que podría ser súper significativo para cada uno de manera individual Sí, y grupal, porque al final sí, vivimos en sociedad, no sí. hay que Claro. olvidar eso. Oye, Matías, Dime. yo podría hacer una recomendación que de los juegos que tiene David, quizás adelantándome una pregunta. Porque muchos padres o muchos hermanos mayores pueden que tengan hijos o hermanos más pequeños que todavía no saben leer y que todavía no tienen el suficiente desarrollo cognitivo para trabajar con juegos más complejos. ¿Ya? Está el juego que se llama El Monstruo de Colores, Ujú, que es ujú. muy bueno, que no necesitas conocer, o sea, leerle nada al niño, porque es muy simple de jugar. Yo lo ocupo en terapia, pero a nivel de cuento. Ya Ah, no tenía idea que existía el juego de mesa, que es totalmente hermoso, está muy recomendado, está muy bien hecho, está con materiales que son que están hechos para los niños, están para que lo tomen, para que le generen lo muevan en el tablero, está todo muy bien pensado. Me gustó mucho y creo que es un juego que pueden jugar sus padres con los niños menores de 5 años, 4, 3 incluso. claro, para la gente que no sabe de qué se trata el juego, el Monstruo de Colores básicamente es un juego que explora emociones. Las Entonces, lo emociones. que se hace en cada turno es que se lanza un dado, se cae en una emoción específica y todos los que están presentes hablan a partir de las cosas que relacionan con esa emoción en particular. Y después, Claro, bueno, tiene el proceso del juego en sí mismo, que es como tratar de identificar en qué pote, que están ocultos, está dentro de la emoción que nosotros queremos identificar. Obviamente es exacto. un juego que, como decía Manuel, no tiene componentes de palabras ni dificultades previas, porque es como, creo que desde los 4 años, 5 años en adelante. Y por lo tanto es un juego que se basa en la comunicación y también en que un adulto esté ahí presente para un poco aprovechar un poco el espacio de entender qué está pasando por la cabeza de su hijo a esa edad. Es que a veces como medio etéreo, porque el niño Sí, corre. Identificamos y sabemos si está feliz o enojado, si es que corre más o menos. Hasta ahí de repente llegamos. claro, Pero en el fondo podríamos identificar muchos más procesos en los cuales está viviendo el niño, porque quizás está yendo al kinder o está empezando su proceso de sociabilizar con otros niños y ni siquiera hemos conversado a eso y tampoco entendemos qué está pasando por ahí, porque son interacciones muy... eh, no, concretas. claro, son muy sencillas, pero que tienen Sí, una interpretación muy profunda en ese exacto. Ese es Sí. como por ahí va. No, es una excelente recomendación. No sé si tenía yo otra que te interrumpí entre medio. O sea, me puse como en el rol de lo que tú habías comentado, de que hagan preguntas y cosas por el estilo, me adelanté a esa pregunta, fue como, hay que hacerle la mención a esto. Sí, claro, o Así sea, que eso, porque claro, hay como que seguir algún tipo de ruta. En el fondo, ya, quiero implementar o tener un juego de mesa, pero ¿cuál? ¿Por dónde? claro, que de hecho me han preguntado harto últimamente como para qué edades, cuál puede ser entretenido, que no sea competitivo, lo que más preguntan, lo que más solicitan, que no sea competitivo, que se pueda jugar de a varios o de a dos por último. Claro. Entonces, sí, eso genera, hay varios juegos que podemos ir recomendando. De hecho, el Leo, que es sobre ir al peluquero, ¿ya? Ya, Lo que hace es que es un juego colaborativo donde todos tienen cartas para ayudar a que Leo recorra el camino completo. El problema es que Leo, cuando cae en una casilla, a veces se pone a conversar con otros animales y van pasando las horas. Entonces, cuando él trata de llegar al peluquero, ya le cerraron. Entonces, lo que pasa es que van pasando los días y cada día tú vuelves al inicio, ¿ya? Porque ya, cerraron la tienda, entonces te volviste a tu casa. Y en el fondo llega un punto que el león va agarrando pelo, entonces se le va configurando la melena, es como una qué ficha. buena. Sí, y obviamente podéis perder si es que se te pasan todos los días conversando ahí con el perico, con distintos animales de la selva. Y el otro es La Isla Prohibida, que es como Sí, uno de los juegos que más llama más la atención, no solamente porque es bonito, sino porque es un juego
donde uno tiene que rescatar ciertos tesoros de una isla que se está hundiendo progresivamente. Entonces, el juego no se puede ganar si es que alguien de manera altruista toma todas las decisiones o bien si solamente participa por su cuenta, sino que tiene que haber una relación porque cada jugador tiene una habilidad. Entonces, como son complementarias, yo no puedo desligarme de la otra persona, sino que tengo que tratar de montar una estrategia o algo así. Entonces, eso yo creo que son dos pilares importantes y después ya están los juegos un poquito más técnicos, si es que los queremos poner así, que hacen foco en un solo tipo de habilidad y por eso son sencillos y por eso son para niños. Como podría ser un Fantasma Blitz, como podría ser un Picaperro, Picacerdo, que son juegos de motricidad y al mismo tiempo de concentración y reconocimiento de patrones, o de memoria, como podría ser la escalera encantada, el laberinto mágico, en fin. Y con eso nosotros direccionamos un tipo de habilidad. Esa es como la gracia. Y después, claro, con alguien adolescente ya podemos trabajar muchas más herramientas y hablar de un Catán, de un rescate, de, qué sé yo, un King of Tokyo, etcétera, donde hay que tomar muchas más decisiones y hay que hacer uso de muchas más capacidades. Ese es como, yo recomendaría por ahí hacer la elección de repente. Si uno tiene niños menores de 10 años, focalizar en lo más sencillo. Y de 10 para arriba ya, pues en verdad, el catálogo de juegos hoy en día es tan amplio que podéis llegar a todos los intereses posibles y a todos los formatos posibles. Bueno, a mí, yo no sé si este juego será... Yo creo que sí, podría servir para niños, quizás no tan pequeños, pero voy a decirlo. Yogi, que me gusta mucho el Yogi. Yo creo que ha sido uno de los juegos que más me ha marcado por la simplicidad que tiene. Porque es una instrucción que ni siquiera va en palabras, según recuerdo, y te dice, por ejemplo, que mantengas durante todo el juego el dedo meñique parado. Y no lo puedes bajar. Después que el codo y así, entonces son instrucciones tan básicas, pero tan entretenidas que yo siento que quizás un niño, no sé, ahí Matías, tú dime si es que está dentro del rango, que un niño podría adoptar y que sería, bueno, no es competitivo, es para reírse y también permite como una instancia amena entre todos. Además es un juego chiquitito, se puede mover para todos lados, yo creo que también se podría jugar online, por ejemplo en este momento podríamos jugar, poner la carta así, tac, y la persona tendría que imitar hacer esa instrucción. Sí, de hecho muchos juegos tienen como en las cajas normalmente como este típico factor de la edad, pero en realidad cuando uno está en una situación familiar donde hay algún adulto guiando la actividad, en verdad ese factor de edad se quiebra un poco porque uno podría involucrar a un niño más pequeño desde ese factor de edad. O incluso si nosotros ya hemos jugado muchos juegos de mesa con un niño, en verdad podemos ayudarlo o a buscar un desafío un poquito mayor. Exacto. Entonces, no es como una limitante, pero sí es como un elemento fijarse de los juegos, más que nada porque te da una idea del espectro de uso. Sobre todo si tú vas a tomar el juego y ponerlo en disposición de los niños y que ellos sean autosuficientes con el juego. Pero si uno está involucrado, en verdad podría escalar a juegos mucho más complejos sin ningún problema. Nada más que siento que también en ese caso también le permite a los niños, en este caso ocupemos el yogi, también tener una conciencia de su cuerpo. Claro. Entonces, digo, ya, tengo que mantenerlo en tal posición el dedo, o de tal forma la cabeza, no sé, o la tarjeta justo aquí en el mentón. Entonces, empezar como a concientizar de que hay algo más alrededor. Entonces, yo creo que sería bastante interesante en el proceso, o sea, en el proceso de aprendizaje de ese niño. Y también, obviamente, con un adulto guiándolo. No, y sobre todo en edades súper críticas, creo yo, que hay harto desarrollo como entre los 5 y 9 años, que es como donde se desarrolla toda la fuerza de la habilidad motora, ¿cierto? Que está en pleno desarrollo y ahí muchas veces la gente mira a los niños jugando brusco y en verdad eso tiene un sentido y un propósito súper importante porque establecís límites, o sea... ¿Cuándo hago daño? ¿Cuándo no hago daño a alguien? Eso es súper importante delimitar. Obviamente sería importante que alguien le señalara que eso está mal. Pero en el fondo,
está bien que se haga o está bien que suceda y no prohibirlo, porque de lo contrario también estamos emplazando al niño a que no se desarrolle completamente, que tenga como que desarrollar algunas partes y otras no. Y eso también genera después algún tipo de problema, me imagino. Debe ser algún panorama igual que con nosotros. O sea, si yo no hago actividad física en general, voy a tener un problema. Es como una acción con consecuencia directa. Pero en el caso de un niño no estoy validando ni lo que aprendo, ni lo que soy, ni lo que podría llegar a ser. Sí. Esa es como la ecuación un poco. No, y además que lo bueno de estos juegos también es que permiten una recompensa inmediata. Entonces tienes como un feedback inmediato, entonces el niño ya en ese juego, en ese fluir del juego, también va recibiendo información que le permite decir como, oh, ya, inmediatamente esto no está bien, inmediatamente esto está bien. Entonces el niño va a ir aprendiendo mejor mediante esos feedbacks inmediatos. Sí, de hecho, perder ya es un aprendizaje súper relevante para establecer el tema de la frustración. O sea, el tema de la frustración. La resiliencia que uno necesita hoy, en este proceso de cuarentena, podría haberse basado en quizá haber tenido un montón de fracasos bien aprendidos. En el sentido de saber que hay formas de interactuar o formas, no sé, de hacer las cosas distinto que me podrían ayudar a manejar mi estrés o mi situación personal en la cuarentena mejor. No sé si ustedes están más relacionados con ese concepto de los juegos, de repente, del aprendizaje a través del fracaso. Sí. De hecho, la terapia de juego es un tema bien importante. Es algo que se va trabajando, que se va generando, con estos niños que son más como oposicionistas desafiantes y que tienen esta dificultad de saber perder. ¿Ya? Se va trabajando, se va generando una manera distinta de poder entender este fracaso, entre comillas, porque es un juego. Y recordarle que es un juego ya lo libera un poco más. Sí. No, y también por otro lado, por ejemplo, yo me he relacionado harto con personas que están relacionadas a los eSports, que son juegos competitivos, gente que son pro players. Entonces, ellos también tienen que lidiar harto con esas frustraciones, porque una derrota significa harto para ellos. Entonces, hay que empezar a lidiar desde el lado psicológico, por eso reciben obviamente harta como atención psicológica, un coaching psicológico. Entonces el hecho de lidiar con esos fracasos también les permite a ellos también fortalecerse y no desenfocarse del objetivo que es ganar, a pesar de que en ese momento estén perdiendo. Claro. Entonces como, no, ya estoy perdiendo, pero esto es un juego, sé que lo estoy jugando de forma profesional en este caso, o no, o casual, pero es un juego. Entonces tengo que seguir intentándolo hasta que lo logre conseguir. En ese caso. Claro. Pero de forma obviamente con límites sanos. Claro, sí. Claro. No, definitivamente. Yo, por ejemplo, aparte de trabajar en DeVir, también hago clases en la universidad y obviamente uno es como un zoológico de personas que vienen con distintos tipos de crianza y formas de ser. Y muchas veces me ha tocado ver a chicos que no saben cómo enfrentar el fracaso de una mala nota porque en el fondo la presión que hay detrás de hacer un buen ejercicio a través de la universidad los empieza a limitar en sus conductas. Entonces hay gente que se pone muy nerviosa presentando una exposición y yo, al menos desde mi lado, lo que me ha resultado más interesante para abarcar eso, con esas personas que tienen tantas dificultades de expresarse porque le temen al fracaso, es que les planteo que la universidad es como el mejor escenario para equivocarse, porque es justo el proceso que tú estás buscando. Es como el proceso donde tú te pones a prueba para recibir feedback de alguien que sí sabe cómo hacer esa tarea y donde no hay nada en riesgo. En la universidad, en el fondo, no hay nada en riesgo en una mala nota, porque supone que si tú ya aprendiste, en la siguiente te va a ir mucho mejor. Pero siempre y cuando entendáis ese concepto de lo que te faltó o de qué cosas hay que mejorar personales en ti, te da un camino a seguir mucho más claro si el feedback está afrontado desde que el fracaso es el proceso de aprendizaje también en la universidad para que después en un entorno laboral uno se desarrolle
mucho más tranquilo, porque ya vivió todos esos procesos de fracasos, por así decirlo, tenues o más altos, durante 4 años, 3 años, 2 años, lo que dure la carrera. Entonces, como otro sentido, darle como otro sentido, como que en verdad pasar el ramo con la nota máxima no tiene más validez que pasarlo con la nota mínima cuando uno hizo el trabajo interno de asimilar esa responsabilidad, ¿cierto? Claro. Y entender esos temas que tengo que perfeccionar y tengo que seguir trabajando durante algunos años, como más el proyecto a largo plazo. El tema es cómo enfrentar esa frustración a raíz del fracaso. Claro. Si lo contienes bien, ese niño, esa persona va a entender de que ya, no es tan terrible como podría ser, no sé, o como podría sentirse. Sí, es que definitivamente a ciertas edades todo es dramático. A ciertas edades. Todo es importante, entonces hay que bajarle un poco la escala Exacto. Perdón. Y después ya recapacitar sobre el proceso, o sea, porque estoy en la universidad, porque estoy en el colegio, porque estoy en este encierro, en fin, y qué cosas podrían salir positivas. Sí, ese es el tema. Sí, también tener claro ahí que en el caso de que te afecte mucho, de que no sabes bien de dónde viene, hacer el trabajo de análisis ya más profundo, más terapéutico. No, definitivamente. O sea, si uno sabe que tiene un problema que no puede solucionar desde su herramienta, definitivamente Pide ayuda. Es mejor, claro, pedir ayuda. Aparte que hoy en día hay muchas más herramientas, hay más profesionales, hay más formas de abarcar un problema para solucionarlo rápido y no perder tanto tiempo desde como el sufrimiento. Oye, me encantó la conversación, siento que podríamos estar filosofando, tomando té. Sí, por harto rato. Pero quería agradecerles muchísimo, Sofía y Manuel, este espacio, sus consideraciones que vienen con harta trayectoria, con fundamentos desde lo más operativo, desde lo profesional. Invitarlos, ojalá después eventualmente a conversar en otra ocasión, quizás de otros temas, porque siento que como que rascamos como la superficie del tema. Sí, de todas maneras, yo encantado. Sí, yo también encantada, sí. Bueno, a todos los que nos escucharon, muchísimas gracias por darse este tiempo, por explorar este nuevo formato que queremos hacer. Y vamos a estar muy atentos a todos sus comentarios, a todo lo que nos quieran preguntar, los temas que puedan proponer para futuras charlas con otros profesionales en otros sentidos, o incluso simplemente hablar de juego y decir que nos gusta y el ocio está bien y está bueno. Que muchos abrazos, cuídense, por favor, sigan todas las normas de seguridad que están en sus países y ojo, aquí se viene la oportunidad, este es un juego colaborativo a nivel mundial, sigan las instrucciones, lo vamos a ganar, si no hay problema, no nos va a ganar el tablero, como siempre. De hecho, hay un juego de ustedes, ¿cierto, David, de Pandemic? ¿Pandemic se llama o no? Pero sí, pero por ejemplo está Virus o Pandemic que se tratan de, en el fondo, títulos que son sobre pandemia y sobre emergencias sanitarias. Que es como y hay que trabajar en conjuntos para poder salir de esto. Entonces, la invitación es también para todos nosotros los que estamos, trabajar en conjunto y quedarse en casa siempre que sea posible. Sí, sí. Así que con esas reflexiones nos quedamos en este capítulo. Muchísimas gracias, Sofía, muchísimas gracias, Manuel, por su tiempo y nos vemos en otra ocasión. Chao, muchas gracias. Chao, gracias. Chao.